¿Qué tal, queridos amigos, mis hermanos? El día de hoy, ya jueves 15 de junio, seguimos con nuestros devocionales de nuestra serie Los Nueve, el fruto de mi vida. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de hoy seguimos en nuestra octava semana de esta serie, en donde estamos estudiando la mansedumbre. La mansedumbre como esta manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El día de hoy vamos a ver a Jesús ahora, pero vamos a aprender la mansedumbre y cómo la mansedumbre es el poder de Dios bajo control. Es un verdadero poder, el poder real bajo control, bajo autoridad. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy con nuestro devocional. Vamos a la Biblia, vamos al mejor ejemplo de todos que tenemos en la Biblia de la mansedumbre, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 18 del Evangelio, de Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 11. Dice de la siguiente manera: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús de Nazareno. A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pues sí, amados amigos, mis hermanos, el día de hoy, analizando este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver cómo la mansedumbre es verdaderamente tener el poder, pero de todas las cosas, y tener el control de todo lo que está sucediendo. En muchas ocasiones nosotros hablamos y decimos, cuando vemos a una persona que tal vez se enoja mucho, que tal vez sus reacciones son muy fuertes, decimos: es que tiene un carácter fuerte. Perdone, pero esto no es otra cosa más que una mentira. Un carácter fuerte es aquel que con mansedumbre logra salir adelante en humildad en todas sus adversidades, en todas sus situaciones. Vamos a ver un poquito este pasaje y el contexto de lo que nos está diciendo el pasaje para entender por qué estoy hablando de que mansedumbre es ese poder real bajo control. Estamos hablando de que Jesús sale y se va precisamente al huerto que conocemos como el huerto de Getsemaní. Sin embargo, lo más importante y lo que vale la pena notar es lo siguiente: la fuerza que se movilizó para poder arrestar a Jesús. El apóstol Juan en su evangelio nos dice que era una compañía de soldados. Versículo número 3 dice que Judas tomó una compañía de soldados. Ahora, cuando dice que es una compañía de soldados, dice también aparte que había algunos alguaciles de los principales de los sacerdotes y de los fariseos. Es decir, tomó algunos agentes de los principales sacerdotes y de los fariseos. Estos agentes pertenecían a lo que podríamos llamar la guardia del templo. Las autoridades tenían una especie de cuerpo de policía privada para mantener el orden en el templo y en el Sanedrín. También tenían guardias a sus órdenes. Los agentes, pues, serían policías judíos, pero también había una compañía de soldados romanos, que es la que dice dice Juan de Judas en el versículo 3 al principio. Y la palabra que se utiliza allí para hablar de esta compañía, si se usa correctamente, estaríamos hablando de que puede tener tres posibles significados. La primera de ellas es que esta palabra se utilizaba para designar a una cohorte romana, y esta constaba de 600 hombres. Si era una cohorte de soldados, de soldados auxiliares,
Entonces, esta tendría 1000 hombres, de los cuales 240 serían los de caballería y otros 760, perdón, serían de infantería. En raras ocasiones, esta palabra designa a un destacamento de hombres que solía llamarse un manípulo. Y un manípulo era cada una de las 30 unidades tácticas en que se dividía la antigua legión romana. Por lo tanto, estaríamos hablando de que serían 200 hombres. Cualquiera que haya sido el uso de esta palabra, ya sea los 600 hombres, ya sean los 1000 hombres, o inclusive si tomáramos el significado de esta última expresión, perdón, de esta última posibilidad, que serían 200 hombres, se imagina la expedición de personas que iban para arrestar a un simple Galileo carpintero desarmado. En la Pascua, aparte, siempre había soldados extra en Jerusalén por algún posible levantamiento en armas, y estaban acuartelados en la torre Antonia que daba al templo. Así que habría muchísimos hombres disponibles para pensar en la posibilidad de los 1000 soldados. Pero aún así, repito, quedémonos en los 200 soldados. ¿Qué importancia le daban a ese verdadero poder que nuestro Señor Jesús tenía? Cuando las autoridades decidieron arrestarle, mandaron a un ejército por Jesús. He aquí la enseñanza del día de hoy. Pocas escenas en los evangelios nos revelan la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo como este pasaje. Lo primero que nos enseña es que la mansedumbre nos muestra como valientes. Una persona que es mansa es una persona valiente, y no porque se avienta contra el toro y de una manera irresponsable, no, sino porque nos muestra el verdadero valor de las cosas y el verdadero valor de las personas. Miren, en la Pascua había luna llena. Se veía de noche casi como si fuera de día, pero los enemigos de Jesús habían venido con antorchas, con linternas podríamos llamarle. ¿Por qué? No las necesitaban. Seguramente tenían que haber pensado que tal vez tendrían que buscar entre los árboles o por las cuevas del monte. Pero lejos de esconderse, la Biblia dice que Jesús salió al encuentro. Versículo 4 dice que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Él les sale al encuentro y les pregunta a quién están buscando. Y ellos le responden a Jesús de Nazaret. Y Jesús les respondió, yo soy. Aquel que pensaban que tendrían que buscar entre los árboles y por las cuevas, estaba a plena luz de luna. Estaba delante de ellos. Aquí tenemos a un Jesús en mansedumbre, presentándose con valor delante de ellos, porque como un verdadero hombre y con la mansedumbre que le caracterizaba, sabía dar la cara. Hubo en algún momento en una de las guerras que existieron en el mundo, una ciudad sitiada, y había quienes estaban dispuestos a rendirse, pero un líder surgió y dijo, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña la mansedumbre, nos enseña su mansedumbre en estos momentos de valor, en donde Él muestra que a pesar de que las circunstancias pudieran en algún momento ser adversas, le decía, por lo menos entre 200 y 1000 hombres, estaban allí para arrestarlo. Y Jesús sale al frente y les dice, aquí está la persona que buscan, en mansedumbre, en el control total y absoluto de su persona, de sus emociones, de sus reacciones. Segunda enseñanza que nos da este pasaje, y es que Jesús nos muestra su autoridad con mansedumbre. Allí estaba un solo hombre, y estaba desarmado, y tenía enfrente a centenares de hombres de guerra armados y equipados. Sin embargo, cara a cara con él, retrocedieron y cayeron en tierra. Fluía por Jesús una autoridad que le hacía más fuerte que cualquier ejército. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de este pasaje? Que caen a tierra cuando él dice, yo soy. Tal vez en el idioma griego no se alcanza a distinguir muy bien estas palabras que Jesús seguramente dijo en arameo o en hebreo.
y en los cuales en el idioma griego el yo soy fue una expresión como ego y mi, pero en el hebreo la expresión era muy parecido, era la expresión que Dios usó para hablarle a Moisés cuando Moisés está, cuando Dios llama a Moisés dentro de esa zarza ardiendo. Y entonces Moisés le pregunta al Señor, Señor, y cuando me digan quién me envía, ¿qué les diré? Cuando ellos me pregunten tu nombre, ¿qué les diré? Y el Señor le responde, diles que yo soy te ha enviado. La frase yo soy en hebreo suena muy parecido al nombre Yahweh, que es el nombre de nuestro Señor. Cuando Jesús estaba diciendo yo soy, seguramente al decirlo en arameo o en hebreo, los sacerdotes entendieron lo que estaba sucediendo y cuando cayeron a tierra, seguramente fue el poder, la autoridad espiritual de Jesús manifestándose allí mismo, esa mansedumbre de aún con todo ese poder presentarse justo para poder ser entregado, para morir. Jesús sabía todas las cosas, sabía que habría de ser crucificado, sabía que habría de ser muerto por tus pecados y los míos. Allí está la mansedumbre de Jesús, una mansedumbre que nos muestra su amor protector, porque no pensó en sí mismo, pensó en sus amigos. Dijo, aquí estoy, yo soy el que buscan, así que arréstenme a mí y dejen que estos se vayan. Entre las muchas historias de la Segunda Guerra Mundial, resalta la del misionero Tarawa, Alfred Sadd. Cuando llegaron los japoneses a su isla, le pusieron una fila con otros 20, casi todos soldados de Nueva Zelanda que habían formado parte de la guarnición. Los japoneses pusieron la bandera británica en el suelo y mandaron a Sadd que la pisoteara. Él marchó hacia la bandera y al llegar dio media vuelta a la derecha. Le mandaron otra vez que la pisara y esta vez torció hacia la izquierda. La tercera vez lo obligaron a llegar a la bandera y él cuando llegó la tomó en sus brazos y la besó. Cuando los japoneses los sacaron a todos para fusilarlos, muchos eran muy jóvenes y tenían miedo, pero Alfred Sadd les dio ánimo. Se pusieron en fila, con él en medio, pero de pronto él salió de la fila, se puso delante de los demás y les dirigió palabras de aliento. Cuando terminó, volvió atrás, pero se quedó un poco por delante de los demás, para ser el primero en morir. Este hombre, un misionero, tenía más presente los problemas de los otros que los suyos. El amor protector de Jesús abrazó a sus discípulos en Getsemaní. Esta mansedumbre de Jesús de tener el poder en control de todas las cosas lo llevó a mostrarnos el amor en la cruz, a ti y a mí. Jesús termina diciéndole a Pedro cuando Pedro trata de defender a su maestro, Pedro, ¿es que acaso yo no he de beber el cáliz que me ha sido asignado por el Padre? Esa era la voluntad del Padre y con eso bastaba. Jesús tenía el poder para, con un solo chasquido de dedos, acabar con los 1000 soldados, si es que fueran 1000. Pero Jesús en mansedumbre decidió entregarse, cual cordero, sin mancha, directo al matadero. Esta es la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Esta, queridos amigos, mis hermanos, este es el poder verdadero, el poder real, bajo control. Jesús, el ejemplo perfecto de mansedumbre. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos en alguno de estos medios, en WhatsApp, tal vez en audio, que puedes compartir con tus amigos, con tus grupos de WhatsApp, o también puedes buscarnos en Facebook en www.facebook.com/pibacuna. En Twitter puedes seguirnos, es nuestro Twitter pib-acuna, o en nuestro canal de YouTube, en donde podrás encontrar nuestras enseñanzas. Primera Iglesia Bautista de Acuña es nuestro canal. Puedes suscribirte y puedes regalarnos un like en el video. También puedes encontrarnos en www.pibacuna.org y encontrarás allí no solamente esto devocional, sino también los devocionales y todas las series anteriores que hasta el día de hoy tenemos. Así que yo espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos en alguno de estos medios. Que el Señor te bendiga.